Vamos a cambiar de tema. Julio se caracterizó por tener tardes más cálidas, pero mañanas más frías. Además, el déficit de precipitaciones superó el 80%, transformando al pasado mes en uno de los más secos de la historia. Vamos a hablar de cambio climático, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Para eso nos acompaña el geógrafo y académico de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad de San Sebastián, Pablo Salucci. Pablo, gracias por estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, aquí hablamos de los efectos del cambio climático, el cambio climático provocado por la mano humana, porque no hay que desentenderse de ese origen también. Pero quiero comenzar con lo que sucedió en nuestro país. Un primer semestre muy seco, con muy bajas precipitaciones y muy cálido. ¿Esto se va volviendo la tónica también en lo que va a ser de aquí a lo que queda del año y en los próximos años? Claro, lo que indica la proyección para este año es que los siguientes meses, entiéndase por lo menos hasta septiembre, inclusive al octubre, vamos a mantener esta tendencia. Y los próximos inviernos, claro, vamos a tener inviernos más cálidos y claramente con uno de los grandes temas es con menos precipitaciones, las cuales se van a presentar en momentos muy acotados del año, es decir, vamos a tener lluvias que se presentan de manera intensa pero en poco tiempo. Y eso es un tema que requiere justamente adaptación, porque es el nuevo escenario. Y no olvidemos que tuvimos particularmente muy poca precipitación con respecto a los meses pasados, con respecto a lo que fue mayo, mismo junio, pero inclusive menos que lo que fue enero, porque digamos, las lluvias que generaron el aluvión del Cajón del Maipo durante el comienzo de este año. Claro, y aquí hay un tema que siempre hemos comentado, que cuando ha habido lluvia, ha sido poca la lluvia en las alturas, que finalmente genera el hielo, luego el deshielo, y ahí hay una reserva importante de agua dulce en este sentido. Eso no ha sucedido y es un gran problema porque va intensificando esta mega sequía que nos acompaña desde hace tantos años. Ese es un gran tema porque tenemos la precipitación líquida y también tenemos la precipitación sólida, que es muy importante porque justamente la alta cordillera está precipitando nivalmente bastante menos con respecto a las últimas décadas. Ya estamos con disminuciones importantes. No olvidemos que la nieve en montañas es la reserva para el momento más seco del año, que es justamente el verano. Muchos de nuestros cauces dependen de la fusión de esa nieve y también nuestros glaciares, para mantener su masa, requieren que la nieve se transforme en neviza, pues se compacte para mantener los glaciares. Y eso explica también por qué nuestros glaciares, buena parte de nuestros 24.000 glaciares, están en retroceso, tema que es claramente muy preocupante desde el punto de vista de lo que es cómo se sustenta nuestra red hídrica. Pablo, te hablabas de adaptación. ¿Cómo se puede adaptar ante este escenario? Ya ha pasado muchísimo, por ejemplo, en la agricultura hay lugares donde se plantaba A y ahora se planta C. Eso ha sucedido hace varios años, principalmente por efecto del cambio climático. Pero la adaptación en términos de cómo se convive con esta situación tan crítica que estamos viviendo, desde lo hídrico, pero también desde del ecosistema, digamos. Claro, hoy día es fundamental entender que hay dos pasos con esta variable de cambio climático, que es la adaptación y la mitigación. Y la adaptación netamente pasa por infraestructura que debe ser proveída por el Estado. O sea, claramente hoy día tenemos que pensar, inclusive tomar algunas soluciones que ya se están llevando a cabo para poder captar esa agua que finalmente no la estamos nosotros reteniendo. Estamos hablando de esa agua que cae en un periodo muy acotado. Hay varias experiencias en el mundo, en el caso de China, que ellos han generado infraestructuras que son finalmente verdaderas ciudades esponja. En la medida que caen estas precipitaciones, logran pasar hacia las napas freáticas y finalmente retener esa agua y puede ser utilizada en el tiempo. Porque también hay un tema que tiene que ver cómo han ido creciendo nuestras ciudades. Y ahí tenemos que darle justamente una mirada, porque buena parte de la capacidad de absorción natural que tienen las cuencas, entiéndase de las zonas de la cuenca central hacia el sur, y también, ¿por qué no?, parte del norte, entiéndase hasta la cuarta región, hoy día está bajo cemento. O sea, la capacidad natural que tenía el suelo de absorber y alimentar las napas subterráneas ha seguido mermando. Por lo tanto, requeremos espacios, entiéndase, áreas verdes que además de absorber el agua, ayudan a mitigar los golpes de calor. O sea, claramente acá tenemos variables que tienen soluciones que apuntan a varios problemas, como son las olas de calor y como es la captación de agua. Y por eso es fundamental que las áreas verdes que están pendientes se ejecuten. Esas son medidas de bajo costo, que son indispensables, y muchas de ellas están planificadas, pero que finalmente no se han materializado por diversos problemas. Ahora, y también pensando esto desde la planificación con una mirada de eficiencia hídrica, me imagino, porque claro, escuchábamos ayer al ministro de Obras Públicas que señalaba está garantizado el consumo para las personas de agua para el semestre, pero no así para otras actividades, no así para elementos tan clave en esto. O sea,
¿Tú crees que la eficiencia hídrica es un concepto que se está aplicando actualmente? Y no lo digo solamente desde los estamentos estatales, la empresa privada, sino también desde el ciudadano común y corriente. Yo creo que en ese sentido el elemento de educación es un factor fundamental. Sí. Claro, la eficiencia hídrica es un concepto que tiene que instalarse en la ciudadanía y entender que el recurso de agua, hoy día tú puedes abrir una llave en tu casa y tienes el recurso, pero eso no ocurre en prácticamente 400.000 viviendas de nuestro país. Estamos hablando de alrededor de 1.600.000 personas que dependen de los caminos aljibes. ¿Ya? Y eso tú lo ves cerca de Santiago, lo puedes ver también en regiones. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que es bien importante instalarlo, que finalmente el agua es un recurso hoy en día más que escaso, porque finalmente Chile se está secando y eso hay que asumirlo. Por lo tanto, el agua sí tiene que tener una nueva mirada, y eso pasa justamente por mantener constantemente en distintos medios la necesidad de educar con respecto a cómo usamos el agua. Pablo, aquí hablábamos del cambio climático y tiene manifestaciones distintas a nivel mundial. Aquí en Chile, con un año nuevamente seco y con no altas temperaturas, pero temperaturas cálidas, digamos, durante un mes que cuando uno era chico era todo lo contrario, con muchísima lluvia Claro. y bastante frío, hay que decirlo. O sea, ahí uno nota el cambio, uno por generación puede entender eso. Pero también a nivel internacional tenemos Turquía con incendios forestales, Estados Unidos también con incendios forestales bien graves, efecto cambio climático. Por supuesto, el incendio forestal es también el 99% culpa del ser humano, pero se intensifica con Claro. las altas temperaturas, viento, etcétera. Las inundaciones en China, de hielo en Groenlandia. Aquí hay un cambio climático que está instalado hace mucho tiempo. Hay algunos negacionistas que siguen y autoridades algunas veces negando, pero o sea, ahí lo estamos viendo. Claro, en realidad hoy día hay bastante evidencia para poder seguir discutiendo si esto es real o no. Claramente esto es un hecho que nos está afectando a distintas escalas. El cambio climático tiene varias expresiones, claramente aumenta ciertos fenómenos. Hoy día cuando uno habla de cambio climático, especialmente la variable calentamiento global, lo que le está entregando es más energía a todos los fenómenos. Es decir, tenemos huracanes más intensos, incendios forestales más extensos y continuos, entiéndase que duran más de 2 semanas, muchos de ellos, porque incluso estamos hablando de la nueva generación de incendios, y que también han afectado a zonas que no era tan común que se presentaran este incendio, como por ejemplo el Círculo Polar Ártico, en donde también hemos tenido algunas variables que han hecho que se aumente el registro, por ejemplo, de tormenta eléctrica. También pueden generar incendios forestales. Ahora, siempre teniendo a la vista que el 98% de los incendios forestales son de causa antrópica. Sí, claro. Y eso pasa también por la comprensión de cómo también estamos muchas veces acercando nuestras ciudades a lo que son los materiales combustibles. No resguardamos a la distancia. Y también no tenemos cuidado con respecto a lo que es cómo nos movemos en espacios rurales. Claro, y tú lo decías, ahí hay que empezar a hacer la distinción también. El incendio forestal de la mano del hombre, pero finalmente se intensifica y hace uno la diferencia de que los efectos del cambio climático son un material más combustible, digamos, para este tipo de situaciones. Pero los deshielos, hemos visto glaciares que han ido cayendo, desprendiéndose más bien por efecto del calentamiento global. Y esa es la preocupación. Y tomo un punto que tú señalabas, o sea, son fenómenos, hechos o incidentes que se han dado siempre, pero que se intensifican en este contexto. Y aquí lo vimos también con los mega incendios forestales que hace un par de años, de hecho. Claro, justamente hoy día lo que hace, eso hay que entender, es súper importante la pregunta que tú planteas, porque la naturaleza tiene varios elementos dentro de su dinámica climática, por ejemplo los huracanes. Los huracanes son la manera que tiene la Tierra de liberar el exceso de calor que se acumula durante un periodo del año, especialmente durante el verano, particularmente al hemisferio norte. ¿Ya? Y, por ejemplo, ustedes recordarán la ola de calor que hubo en Estados Unidos, en la costa Pacífico, hace un mes atrás. Es un fenómeno que tenía registros en el siglo XIX, ¿ya? Pero, y eso se llama fenómenos variables o la variabilidad climática. Pero ahora con el actual escenario climático, obviamente estos fenómenos tienden a intensificarse. Y en ese sentido también es muy importante observar lo que está pasando con el ascenso del nivel del mar, producto de la fusión de los glaciares, entendiendo que buena parte de las ciudades más importantes del mundo, prácticamente la mitad de la población, vive en ciudades costeras o está relacionada con ciudades costeras. Y obviamente es un tema no menor, entendiendo todo lo que ocurre en torno a lo que es el área costera, y nosotros lo hemos vivido, digamos, muy vividamente con respecto a lo que son las marejadas anormales, Claro. que están durante todo el año, y obviamente hemos tenido impacto muy importante en el lugar costero. Pablo, por último, y agradeciendo estos minutos y esta conversación, desde lo que se puede hacer a nivel de la política pública,
medioambiental, también de educación, de formación, ¿tú crees que se está avanzando de buena manera, se está poniendo el punto? Claro, de hecho yo recuerdo que antes de la pandemia el tema hídrico era el punto de vista público, de política pública, era interministerial y todos los días se hablaba de la crisis hídrica, llega la pandemia y por supuesto queda como algo más de segundo plano, pero igualmente se ha estado relevando nuevamente. ¿Cómo lo has visto tú eso desde el punto de vista no solamente de la comunicación, sino de los hechos concretos, de las medidas concretas? Mira, es un tema relevante porque no hay ninguna vacuna contra el cambio climático. O sea, claramente la pandemia va a pasar y vamos a seguir con el tema cambio climático. Y eso es un tema que tenemos que abordar y tenemos que apuntar. Yo veo bastante con buenos ojos, especialmente yo tengo la posibilidad de dar clases a distintos niveles y veo cómo la generación, especialmente los niños, los jóvenes hoy día están muy empoderados del problema. Constantemente se habla, se discute, hay foros permanentes. Esta nueva conectividad que tenemos a través de las redes sociales permite intercambiar constantemente información, permite estar levantando alertas. Yo creo que en ese sentido la comunidad se ha ido empoderando del problema, pero aún falta mucho más avanzar con respecto a lo que es conciencia, con respecto a lo que es proyección, entender que el problema pasa por acciones individuales que después se transforman en soluciones colectivas. Y eso es muy importante porque este es un tema que nos atañe a todos. De todas maneras, Pablo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, que estés muy bien. Sí, muy bien, gracias. Buenos días. Cuídense. Gracias a ti.